soy abogada inmigrante. Tratamos en mi oficina de siempre compartir con usted información responsable. Y el día de hoy vamos a hacer el resumen de las noticias de la última semana de mayo en el 2021. Y realmente me gusta comenzar con una noticia bastante positiva. Hablemos del TPS. Esta semana el gobierno de Biden planteó la protección temporal de 2 naciones para que estas personas tengan un permiso de trabajo de 18 meses, una vida mucho más digna y más tranquila. El TPS es una protección temporal que solamente le da al individuo la posibilidad de estar en Estados Unidos mientras todo vuelve a una normalidad más humana en sus países. Ocurre generalmente por asuntos o desastres naturales o inestabilidades políticas. Esta semana el gobierno ha compartido ha dado esta protección a las personas de Haití. Al parecer en Estados Unidos tenemos alrededor de 100,000 personas que van a ser beneficiadas de este país. Y por otro lado se une a este grupo otro país que a menudo la mayoría de personas nunca habrá escuchado de ellos. Los ciudadanos birmanos también van a tener esta protección. Nos unimos a esta celebración porque realmente son grupos inmigrantes que merecen este respaldo. No es perfecto, durará 18 meses y luego será sujeto a una renovación, pero realmente es algo positivo que vale la pena. La segunda noticia que tenemos es más bien algo relacionado al COVID. Se publicaron lineamientos generales con respecto a los viajeros y el uso de mascarillas en los aeropuertos o tal vez en los puertos de entrada. Lo que se estableció es que debido a que ahora existe más acceso a las vacunas, las personas que viajan a los Estados Unidos que ya han tenido su vacuna no necesitan utilizar la mascarilla. Mientras aquellos entre 2 años de edad en adelante que todavía no han tenido la suerte de tener la vacuna, en los puertos de entrada, sea aéreos o terrestres, van a tener que seguir utilizando la mascarilla. Así que poco a poco las cosas se van de alguna manera normalizando o vamos encontrando un término medio. Para terminar las noticias de esta semana, lamentablemente tenemos una noticia bastante triste, pero también realista, porque siempre tenemos que decirles la verdad, ese es nuestro compromiso. Muchas personas están todavía llegando a la frontera con el ánimo de presentar un caso de asilo. Y esta administración nos ofreció que iban a tener una posibilidad de presentar su caso. Y poco a poco se dieron los primeros pasos para lograrlo. Sin embargo, el día de hoy tenemos una noticia bastante triste en cuanto al proceso. Se estableció el día viernes, el último viernes de mayo, que estas personas que llegan a la frontera con posibles casos de asilo van a tener su cita en corte y les van a dar la oportunidad de presentar su caso en corte de inmigración. Lo lamentable de la noticia es que se plantea un proceso de corte expedito, en donde se le va a dar al individuo 300 días para presentar el proceso y se va a decidir en 300 días un proceso de asilo. Desde el punto de vista práctico, 300 días para una persona que acaba de llegar a la frontera, que en su mayoría no tiene sino la ropa que está puesta, es demasiado fuerte, demasiado duro enfrentar un proceso así. El ánimo es que se tenga un día en corte, pero que se respete el debido proceso, y parte del debido proceso es la oportunidad de defenderse de una manera legítima. Va a ser muy difícil y casi imposible para los abogados de inmigración presentar un caso como se debe de presentar a nivel de asilo en corte con ese tiempo pequeño de espera. Y más difícil todavía para los clientes o las víctimas de persecución, de la pobreza, de lo que está pasando en nuestros países, poder conseguir una representación en esos tiempos. Todavía estamos esperando detalles. Si bien no ha sido bienvenida por los abogados de inmigración esta noticia, realmente no quiero ser extremadamente negativa porque espero que se reconsidere, pero tampoco quiero ser positiva.
sí es alarmante en el sentido de que una corte de inmigración, por un lado en la práctica, se demora 3 o 4 años, que tampoco está bien, pero 300 días físicamente, humanamente e intelectualmente no son suficientes días para presentar un caso tan importante y tan complicado como un caso de asilo. Al mismo tiempo, esto es importante decirlo a las personas que están viniendo a los Estados Unidos porque esa va a ser la realidad. Si es que caminan hacia la frontera y presentan un potencial caso de asilo y realmente la razón por la que usted está viniendo a los Estados Unidos es por razones financieras, como inmigrante siempre respeto eso porque en nuestros países no hay suficientes formas de trabajar, pero quiero que sepa que legalmente eso no es un caso de asilo. Al mismo tiempo, esto es importante decirlo a las personas que están viniendo a los Estados Unidos porque esa va a ser la realidad. Si es que caminan hacia la frontera y presentan un potencial caso de asilo y realmente la razón por la que usted está viniendo a los Estados Unidos es por razones financieras, como inmigrante siempre respeto eso porque en nuestros países no hay suficientes formas de trabajar, pero quiero que sepa que legalmente eso no es un caso de asilo. Si la razón principal por la que usted deja su país es por razones económicas y por búsqueda de oportunidades, usted realmente no tiene caso de asilo. Si es que usted realmente ha sido perseguido, ha sido víctima, sí lo tiene. El problema en la práctica es que vamos a tener esta ventana de apenas 300 días para presentar el caso. Ojalá que en las próximas semanas les pueda dar una información más positiva con respecto a esto. Pero terminamos la semana un poquito tristes, los abogados de inmigración y seguramente mucha gente en la comunidad en la frontera. Veamos qué nos va a presentar el presidente Biden en las próximas semanas. Ojalá se tenga alguna respuesta un poco más humana especialmente para estas personas que esperan en frontera.